Bienvenidos y listos todos para este programa, así es que a disfrutar. Como ustedes ya saben, siempre que se trata del regreso a clases, les recuerdo que es muy importante entender que, sobre todo cuando tenemos niños menores de 10 años, hay que prepararnos para el regreso a clases desde días previos, porque normalmente el periodo vacacional nos ha modificado todo lo que tiene que ver con el contexto de la hora de dormir, la hora de levantarse, y estas cosas van generando mucha problemática cuando lo queremos dejar para el último momento. Así es que tu hijo te va a decir, es que déjame disfrutar los últimos días, los últimos minutos, los últimos momentos. Pero es importante que le recuerdes que son las últimas vacaciones que va a tener en su existencia y que necesitamos hacer más suave el proceso adaptativo para el regreso a clases. Así es que ahora que nos quedan 4 días, empieza a enviarlo 15 minutos, 20 minutos antes de la ida a dormir, para que ese proceso de irse a dormir se vuelva un proceso que de aquí al próximo domingo puedas irlo generando como un proceso que se vuelva más sencillo de último momento en el esquema del domingo. Porque de lo contrario te vas a acabar volviendo loca el domingo queriéndolo dormir a las 9 de la noche cuando se ha venido durmiendo 11 de la noche. Así es que empieza por enviarlo a dormir unos 15-20 minutos antes, todos los días, de tal manera que el domingo en la noche ya esté cerca de su horario de irse a acostar. Vas a ver que el lunes vas a batallar mucho menos para levantarlo. Otro de los elementos que se vuelve básico es que las actividades excitantes generan una producción de adrenalina muy importante en nuestros pequeños. Y eso hay que tratar de evitarlo el fin de semana previo a que entran a la escuela. Insisto, otra vez hay esta sensación consistente de hay que aprovechar al máximo. Sí, pero, repito, no van a ser las últimas vacaciones de su vida. Así es que deja a lo mejor para el fin de semana algo como un día de campo y no la ida a juegos que son muy llamativos o que generan gran cantidad de excitación. Dedica tiempo a juegos de mesa, no juegues o hagas invitaciones a situaciones que son súper emocionantes para tus hijos, porque llevarlos a la tranquilidad y a bajar un poco la excitabilidad para poder entrar a la escuela, que de por sí en estas vacaciones es un ingreso a un nuevo ciclo escolar y eso genera una emoción y un nerviosismo particular, se vuelven importantes para que trabajemos sobre sus fantasías, sobre sus temores, sobre todo si es un cambio de escuela, si es un cambio de nivel, por ejemplo, pasar a la primaria, pasar a la secundaria, y todo eso requiere de ciertos grados de calma. Así es que evítate actividades que además de todo lo van a meter en adrenalina. Es frecuente que cuando los niños están en periodos previos a la entrada a la escuela, pueden llegar a presentar una agitación particular. Dicen los papás, está acelerado. Y sí, muchas veces hay este acelere constante, esta
entre emoción, irritabilidad, lloran por cualquier cosa o se enojan fácilmente, sobre todo si son más grandecitos. Y es importante de pronto, en lugar de estar regañando o decirle, es que todo el tiempo quieres estar llamando la atención, a ver, ya cálmate. En lugar de eso, llámalo a un espacio aparte, no le llames la atención enfrente de todos los demás y dile, ¿sabes que esto que está pasándote es porque estás nervioso? Es normal. Trata de identificar qué es lo que te sucede, porque esto que te está pasando tiene que ver con que puedes estar teniendo una mezcla de emociones y es natural. Y enséñale a hacer ejercicios de respiración. Que jale aire contando del 1 al 5 y que exhale el aire contando otra vez del 1 al 5. A veces ayuda también que jale el aire contando del 1 al 5 y que luego lo saque en un solo suplido fuerte. Este tipo de ayuda de servirle tú de espejo para poderle retroalimentar qué es lo que le sucede, puede darle una ayuda muy clara para identificar algo de lo cual, aunque te parezca extraño, ni cuenta se había dado. Pasando a otros temas, fíjense que aquello que habíamos estado hablando acerca de las personalidades pasivo-agresivas, me estuvieron escribiendo al respecto y parece que el tema generó un gran interés. Y me preguntaban qué características, sobre todo, podemos detectar en las relaciones de pareja. Y hay varias que se pueden detectar. Unas de ellas, ojo, no todas las presentan todas las personas que pueden tener este tipo de personalidad o el tipo de rasgos. Acuérdense que no todo el mundo presenta todas las características y no todo el mundo tiene el estilo de personalidad. A veces solamente se tienen algunos rasgos de la personalidad. Menos intimidad, por ejemplo. Hay personas que tienen algunos rasgos pasivo-agresivos y suelen no gustarles mucho la intimidad porque tienen dificultades para establecer relaciones personales cercanas con los demás y por lo tanto esto crea cierta distancia, cierto aislamiento y por lo tanto son personas que no van a mostrar un esquema en donde disfruten, se sienten amenazados. Y hay que entender un poco que no todo el mundo va a generar un tipo de personalidad en donde va a disfrutar de la intimidad de la misma manera. Y eso lo vamos a ir conociendo. Ahora, ojo, porque no toda persona que tiene poco disfrute por la intimidad quiere decir que entonces es pasivo-agresiva, ¿ok? Abusados con esto. Cuando se trata de el perdón, en general, como una característica que todo ser humano tiene que aprender en la vida, sin duda, algo que tendríamos que aprender incluso previo al perdón, es a aprender a frenar en nuestra existencia al otro cuando sabemos que una de esas conductas que la persona está presentando nos va a tender a lastimar. Y antes de que esa conducta lastime, tendríamos que poder ponerle límites al otro. Y al otro me refiero a cualquier otro que presenta un comportamiento que sabemos que no nos gusta. Porque a veces, cuando otra persona presenta un comportamiento, desde la primera vez que la presenta no nos lastima. Pero sabemos que si permitimos ese comportamiento de manera consecutiva, va a llegar el punto en donde ese comportamiento ya va a lastimar. Y cuando ya lastima ese comportamiento porque no lo supimos detener a tiempo, es cuando vamos a acabar metidos en un gran problema y entonces sí, va a llegar el punto en donde después requeriríamos del perdón.
Así es que los límites, en otra de sus grandes ventajas, es que evitaríamos llegar a un punto en donde seríamos lastimados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este proceso de enseñanza que la vida nos tiene que dar. Pon límites a tiempo y las cosas van a cambiar. No vas a tener que llegar al grado de tener que perdonar al otro. Sin duda alguna, en la fidelidad, o más bien en la infidelidad, la primera etapa importantísima con la que hay que lidiar es con la crisis. Y algo que continuamente se recomienda es que estando en la crisis inicial, no se deben de tomar decisiones que sean definitivas o permanentes. El primer proceso de la infidelidad es el shock. Y no va a ser compatible con el momento en el que va a estar la persona que comete la infidelidad. Porque lo que va a haber de entrada es una incompatibilidad de proceso. La persona que comete la infidelidad está en un momento particular en el que quizás tiene la sorpresa de ser cachado. Pero el otro está en un completo shock porque no puede creer lo que está pasando. Hay aturdimiento, muy importante. Hay un dolor muy intenso frente a lo que está sucediendo. Y en esa circunstancia, sin duda alguna, está el proceso mental en un acaparamiento de atención del que no puede escapar. Puede haber un llanto incontenible, puede haber, no es que lo hay siempre. A veces incluso las personas pueden manifestar que no logran ni siquiera llorar, que querrían llorar y no pueden. Se sienten sofocados, puede haber síntomas físicos inclusive. Pero el aturdimiento es muy claro en la inmensa mayoría. Y hay una multiplicidad de emociones que chocan entre ellos y se sienten incapaces incluso de reaccionar. Se desconocen a veces en lo que sienten, en lo que perciben y en lo que incluso se sienten hasta con la capacidad de llegar a hacer o de atreverse a hacer. Así es que no es un momento para tomar decisiones. Si estás ahí, necesitas paciencia y necesitas redes de apoyo. Habrá tiempo para decidir. Recuerda que la educación es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. Y con esto es momento de despedirnos. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Hasta mañana. Audiocentro.